Hola, mi nombre es Cristian Antonio Higuera, soy del grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte Jornada Mañana. En el día de hoy les vengo a presentar a ustedes mi ponencia, a la que yo la he titulado Sueño del presente y del mañana. El tema central es la aviación. Yo escogí el avión ligero ya que me llama mucho la atención estos tipos de aviones funcionados derivadamente de un motor de combustión interna. Estos tipos de motores son muy eficaces y hacen parte de la vida cotidiana. Y me llaman mucho la atención estos motores, que funcionan también, que tienen funcionamiento de los automóviles, motos. Es toda especie de máquinas tiene este funcionamiento con una serie de combustión. Escogí este tema también porque me llamó a la atención una noticia derivada hace como 3 años, en donde se produjo un accidente aéreo en el departamento de Antioquia, en el Cerro Gordo, donde transportaban integrantes del grupo de fútbol chapecoense que se iban a reunir en un partido amistoso con el equipo nacional, y por causas de sobrepeso y falta de combustible perdieron el control de la aeronave, y pues lastimablemente esto conmovió a miles de personas. Me llamó mucho la atención, la nostalgia, y pues aquello lo voy a presentar en esta presentación que yo les quiero dedicar a ustedes. Según la mitología griega, el primer vuelo prehistórico que se dio fue en 1700 a.C. Según una leyenda de la mitología griega. Esta leyenda es llamada el vuelo de Ícaro. El vuelo de Ícaro consistía en dos personajes que escapaban de un laberinto volando, de un minotauro. Estaban escapando de un minotauro, construyeron unas alas en base con plumas de gallina y con cera. Y esto permitió que el primer hombre volara. Pues ciertamente son leyendas o mitos que en realidad no sabemos si es verdad o no, pero esa es la primera tesis de lo que confirmamos que fue el primer vuelo prehistórico. También Akita construyó una base de paloma con el que trataba de volar en una superficie. O pues este es el primer prototipo que este señor hace por medio de la observación de las aves silvestres. Eso fue acontecido en el año 1400 a.C. El señor Leonardo da Vinci, un gran conocedor de varias áreas de conocimiento, entre ellas está la anatomía, la física, la matemática, la arquitectura, la ingeniería de la aviación también, como lo voy a destacar yo. Proponía prototipos con el objetivo de alcanzar la sustentación de un planeador pesado en el aire, y que el control total que tiene el planeador obtendrá gracias al aire. Lo que quiero decir es que el objetivo de Leonardo da Vinci es que el planeador surca por el aire, es decir, que vaya flotando, vaya subiendo, y que, y que el viento no lo dejará ni caer, y que el mismo viento lo elevara. Una especie de curva haciendo de figura unas montañas. Ese era el objetivo de este señor Leonardo da Vinci, presentando una serie de planeadores que él mismo estructuró, observando el vuelo trascendental de las aves silvestres. Aquí tienen una breve muestra sobre las maquetas, prototipos de planeadores del señor Leonardo da Vinci, y en las que se muestra dos planeadores, uno que es igual a la otra y el otro es un tornillo, especie es un helicóptero. El señor Leonardo da Vinci se especificaba en uno de los planeadores la observación de un murciélago, y observaba en una especie de cuaderno una anotación al contrario, de izquierda a derecha. Entonces,
Él también las estructuraba dibujándolas y formaba estas estructuras y al fin los construía y hacía sus pruebas y pues hacía sus experimentos, pero no tenía su objetivo cumplido. Estamos hablando de estos señores que crearon el globo aerostático. Los hermanos Montgolfier fueron aquellos descubridores de este fenómeno que ocurrió sobre un descubrimiento acerca de una anécdota que ellos tuvieron en la infancia. Observando ellos una bolsita que se estaba secando en una chimenea. De casualidad, la bolsita se mantuvo elevando sobre la calor de la chimenea. Eso les sembró la curiosidad y entonces les generó la inquietud y la actitud para seguir implementando nuevos saberes sobre este fenómeno para dar inicio a un nuevo descubrimiento de vuelo. Durante un largo lapso de tiempo, los hermanos Montgolfier trataron de conocer, de descubrir cómo era el funcionamiento habitual de este descubrimiento y encontraron que el gas liviano que se le introducía, en este caso el aire caliente, era menos denso que el aire frío a temperatura ambiental. El globo se eleva ya que este está encerrado en una cúpula, en este caso un globo, y los gases más densos que cubren un volumen mucho mayor que el aire introducido al globo se podía provocar que este se elevara hacia la superficie. Pudieron comprobar al público que este tenía efecto constante y que producía impacto social. Luego los hermanos Montgolfier salió el señor Jacques Charles, quien formuló la fórmula del aumento de temperatura y el aumento de volumen. Pues en este caso la fórmula no aplicaba para su globo aerostático. El globo aerostático consistía en un gas, obviamente, se introducía también un gas, pero este es distinto a la que introducían los hermanos Montgolfier, ya que este señor le introdujo hidrógeno. El hidrógeno también es menos denso que el aire y provoca que también se eleve. Todo esto lo conlleva al principio que confundó el señor Arquímedes en la que dice que todo cuerpo sumergido en una serie de fluido en reposo experimenta una fuerza hacia arriba. Quiere decir que estamos sumergidos en un océano de aire y por ende el aire que le introducimos al globo es más liviano y por eso es que compuesto más pesado hace un empuje hacia arriba, produciendo que en este caso el globo el que mencionó este invento del vuelo del globo aerostático fue principalmente un brasilero. Este no se dio a conocer no lo reconocían como alguien muy importante y que lo intentaban callar su voz ya que no creían en él. Este era un jesuita llamado Bartolomeu Doroenco de Gusmão. Este señor fue galardonado, para mí fue galardonado porque fue el principiante que intentó y que descubrió el globo, el funcionamiento de la combustión de un gas más liviano y que hacía elevar el globo aerostático. Este señor no fue reconocido sus conocimientos básicos sobre lo que acabo de decir porque lo trataban como si no fuera alguien en específico importante y por eso es que lo calumniaban y le hacían el mal. Entonces este señor lo estaban persiguiendo para poderlo matar. Entonces el señor prende la huida a España y yendo de camino el señor Bartolomeo decide quedarse en España ya que
durante el camino sufrió una enfermedad de liebre y este lo condujo a quedarse por un largo tiempo hospitalizado, y este señor pues desafortunadamente falleció porque ya la enfermedad ya le causó un grado de gravedad. Este fue primero quien introdujo esta serie de conocimientos acerca del globo aerostático. Como ustedes pueden ver en la pantalla, ahí se ve una breve descripción de lo que estaba yo diciendo sobre el funcionamiento del globo. Ahí están las partes con las que se estructura el globo aerostático, lo que lo hace capaz de soportar el aire caliente que se le introduce al globo. Y esto sería todo con esta teoría acerca del aire caliente y los gases livianos. El señor George Carly es un pionero inglés, ingeniero aeronáutico, quien diseñó el primer planeador exitoso y logró que el primer humano llegue con sustento en el aire, ya que este señor implementa su descubrimiento observando las aves y encuentra que el sostenimiento solamente se logra con una ala fija y con unas alas curvadas, sin ningún movimiento, para que logre que la fuerza que ejerce hacia arriba genere sustentación. Este señor también implementó la locomoción para este tipo de aeronaves pesadas, trabajando y estableciendo contacto con un señor fabricante de motores de barcos. Este señor implementó o accedió a la idea de implementarle una locomoción a propulsión para este tipo de aeronaves, con lo cual llevó a que el hombre experimentara luego más adelante experimentar con propulsión de motores de combustión interna. Acá el señor George Cayley establece la fórmula que el señor descubrió por medio de los vuelos de las aves. Aquí establece que las aves manejan la sustentación por medio de las alas curvadas y previamente fijas. El señor Otto Lilienthal es una persona también pionero de la aviación que ha experimentado varios de sus grandiosos vuelos con especies de planeadores artesanales hechos por él mismo, ya que este señor ha tenido contacto con George Carly y con su magnífico descubrimiento de sustentación de vuelo. Este señor ha querido poner en práctica todo lo establecido por el señor George Carly en 1878. El señor intenta volar desde una colina y con lo cual este señor tiene una sustentación de pocos minutos, y luego esta aeronave se estrella y desafortunadamente también este señor falleció por causa de este accidente aéreo. Pero este señor también es un precursor de la aviación. Este señor que les vengo hoy a presentar, Octave Chanute, es una persona con la que también fue un ingeniero aeronáutico e ingeniero civil. También ha ejecutado intentos conforme a la aviación, ya que este señor se dedicaba mucho tiempo anteriormente a la ferroviaria, pero ya después de mucho tiempo trabajando en aquello, entonces se dedicó poco tiempo en este tema de la ingeniería aeronáutica. Este señor ha argumentado varios documentos con sus análisis de ciencia acerca de su trabajo con varios personajes de la construcción y modelo de un planeador en homenaje al señor Otto Lilienthal. Estos documentos redactados los ha publicado entre 1889 y 1893. Este señor ha tenido contacto con los señores que han tenido una experiencia exitosa de los hermanos Wright, que fueron que llegaron el control del vuelo en 1903 y el primer viaje exitoso en un avión ligero. Los hermanos Wilbur Wright fueron los primeros en llevar un vuelo exitoso con un sustento de varios minutos. Estos señores lograron sus experimentos en 1902 por un lapso largo de tiempo, y en 1906 hicieron comprobación ante el público y lograron comprobar que este sí tenía efecto. Gracias a ellos pudieron seguir con la fantasía de poder seguir volando, y se arma una gran evolución en los tipos de aeronaves.
Aquí está el prototipo que los hermanos Wright, junto con las estructuras de aquel señor anterior mencionado, construyó, innovó el vuelo trascendental, que tiene como característico estos alerones por delante del volante del mando de control, y por la parte de atrás se mantiene un motor de propulsión de dos. Los hermanos Wright eh, arma este tipo de aeronave con las siguientes partes con las que se muestra en esta imagen. Entre ellas está una heladera, los controles de lavador, los alerones, también los instrumentos que lleva en la base de control, monitor, el control del timón, motor, las gasolinas, en fin. Aquí lo pueden observar en esta imagen, y esos GIFs muestran en sí el prototipo, tanto planeado por sí solo como una especie de muestrario de al principio cómo se ve estructurado la máquina voladora, y en el siguiente GIF ven todo conformado en general. El principio de Bernoulli está basado en una diferencia de diferencia de presión. En esta hojita les voy a mostrar que la presión es la que genera la sustentación del avión. Acá por la parte de abajo recibirá aire más lento, o sea, el aire que nosotros respiramos es aire como con menos velocidad, y que genera una alta presión. Mientras tanto, aquí en la parte superior del ala, supongamos que esta es un ala, pero esta es una hoja, corre el aire más rápido y se genera una baja presión. Pero el aire va más rápido, y la diferencia de la presión que ejerce con el viento hace que el avión se sustente. Así de esta forma. La presión aquí hace de aquí a aquí, hace que el avión se eleve. De esta forma es el funcionamiento general del avión, y este fenómeno se le conoce al efecto Venturi. El efecto Venturi es algo que se le mide la diferencia de presión cuando entra sobre un tubo entubado, con áreas de esquina a esquina grandes, y en el centro que las une tiene una área menor, eh, el gas suministrado al pasar por ese émbolo se disminuye la presión. La propulsión de estos aviones es muy importante, ya que con esto se puede impulsar y tener un sustentamiento para sustentamiento en el aire, y lograr un desplazamiento de un lugar a otro. En lugar a duda, la propulsión de estos aviones consiste en dos facetas o dos clases. Primero está la propulsión de motor a reacción. Esta propulsión sirve para los aviones de tipo comercial, o sea, los aviones comerciales que utilizan estos tipos de motores, y los normales o los recíprocos son los que funcionan a base de pistón y de combustión interna. Entonces, como a mí me corresponde los aviones pequeños, los aviones livianos, entonces yo voy a explicar todo lo que sea acerca de este tipo de motor, que es un motor de combustión interna. El motor de combustión interna es un motor cuyo funcionamiento es producto de una mezcla de varios agentes como la gasolina, el aire y, y, y una explosión producida por una bujía, y esta explosión es la que le hace que el pistón mueva la propulsión, mueva el cigüeñal,
cigüeñal el que produce la fuerza para que el avión o maquinaria se impulse y se pueda desplazar. Este funcionamiento es muy común entre los aviones, ya que este motor fue creado en base al invento de la revolución industrial con la locomoción del motor a vapor. Estos dos señores fueron los que diseñaron e inventaron este tipo de motor de combustión interna. Jean-Joseph Elliott Lenoy fue el que diseñó, inventó este tipo de motor y el señor Nicolás Otto fue el que lo diseñó. Este tiene una estructura bastante particular, pero menos común, y tienen un funcionamiento por medio de la combustión. Que la combustión es la quema de varias sustancias químicas encerradas en una cúpula y la que produce el impulso, la fuerza que hace que la rueda, como ustedes pueden ver, hacen que esa rueda gire. Ustedes pueden ver en la pantalla, ahí están las partes de lo que consistiría un motor de combustión interna en la actualidad. Yo cogí este modelo de un motor de un automóvil, como por ejemplo el pistón, el cigüeñal, las válvulas de admisión, el árbol de levas y el cárter donde se deposita el aceite. Esto es básicamente en el GIF el funcionamiento de la fuerza del impulso que hace estos tipos de combustiones, ya que con esto es el principal impulso maquinaria que existe en la actualidad y es la que da funcionamiento a los aparatos de hoy en día básicamente. Los motores tienen varios bloques funcionales con los mismos materiales que vimos anteriormente. Tienen diferentes estructuras que hacen efectuar la potencia que tienen estos motores. Como por ejemplo el que lo podemos ver, el motor Boxer es una estructura plana y que hace igual manera mover los aviones junto con el motor radical. Esos son motores funcionales del motor del avión. El motor Boxer es aquel que estamos viendo en la pantalla que tiene un funcionamiento rotatorio y que lo produce o lo sostiene en estos tipos de aviones que quieren tener un espacio para el motor poco reducido. Entonces es el indicado que hace funcionar el impulso propulsión de aquel aparato aeronáutico. Este es el bloque conocido como motor estrella y ese es el movimiento rotativo que hace mover este tipo de avión con este bloque funcional. Así es como los pistones hacen girar el eje giratorio y con el que también funciona el avión. Estos motores lo tienen específicamente como antiguamente los aviones tipo militar, como lo eran los aviones como de la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad todavía no existen estos tipos de aviones. Acá, como ustedes pueden ver, aquí están las partes externas del avión con las hacen que sea un avión sustentable, y la estructura base entre el fuselaje, como es el cuerpo del avión, las alas, y las alas contienen partes que generan la sustentación y elevación del mismo, como es los alerones, los timones, em, los trenes de aterrizaje para aterrizar. ¿Y qué más? Estos aviones se caracterizan por tener un movimiento en el eje X, eje Y y eje Z. El eje X se mueven
elevándose, o sea, de abajo hacia arriba, generando una curva. En la eje X, cuando están girando de un lado a otro, cuando van a dirección izquierda a derecha, ese se mueve. Y el eje vertical Z es la dirección del mismo eje que se mueve en el mismo sentido. Puede girar el mismo avión, pero sin mover la dirección. Más o menos es así. Me hago entender más o menos cómo es el control del aeroplano. El petróleo tiene un derivado de varios agentes químicos como son la gasolina, lubricantes, aceites, en fin, con el cual también se extrae la gasolina por medio de la extracción de la corteza terrestre y por la refinación. La refinación está entre 200, de 0 a 200 para extraer la gasolina y otros agentes reactivos que hacen combustionar los gases. La combustión es una reacción química en el cual se produce quema de varios combustibles, como lo puede ser la gasolina, que estamos utilizando para la tipo de combustión interna de los aviones. También la combustión de, por ejemplo, de sólidos como lo serían la madera en sí, y líquidos que también son inflamables y se producen estos tipos de reacciones. En general, la combustión es la quema de cualquier combustible. Acá, como podemos ver, acá se obtiene la reacción de la combustión de los motores de combustión interna, que arroja por medio de la mezcla del aire de la gasolina y la chispa que produce la explosión del motor, de estos tipos de motores. Estos se pueden producir varios agentes, em, productos de una reacción química, como lo son el dióxido de carbono, también produce oxígeno y agua, eh, como, como bases no tóxicas. También se producen bases tóxicas como lo son el monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Como lo pueden ver, ahí está la estructura de cómo es el dióxido de carbono. Estos gases producen una elevación. Los gases más livianos, como entre ellos el gas metano, propano, el gas butano, eh, producen que los globos se eleven, ya que estos se encierran en una cúpula como en un globo, y al no tener salida sino hacia la superficie, hasta lo más alto, entonces produce que este globo se eleve. Y de igual manera, un ejemplo de un gas liviano que pueda elevarse, el helio, y hace elevar los globos que inflamos cotidianamente. El octanaje es una capacidad, una tipo de energía con el cual se produce un mayor autodetonaje del cilindro y que produce una mayor explosión. Depende del octanaje, se le introduce mayor energía al cilindro, mayor va a ser el tipo de explosión que va a tener dentro de un motor. Como podemos ver, para el lotanaje se clasifica por medio de varios vehículos. Por ejemplo, lotanaje sirve con diferentes tipos de octanos en varios vehículos, como el octanaje para los autos particulares de gama media, baja, funcionan como con un octanaje de 95 octanos. El
los autos de alta gama con un octanaje de 98 y así con estos motores de combustión, las lanchas de 100 octanos y los aviones que cuando estoy trabajando es de 120 a 180 octanos. Es decir, el octanaje es la capacidad que tiene cada combustible, como la energía que le metemos a nuestros vehículos para que tenga mayor implosión dentro del motor. Con lo anteriormente mencionado, el octanaje está conformado por carbonos con átomos de carbono y oxígeno. El octano se compone de 8 carbones, de 8 átomos de carbones y 16 de oxígeno. La caja negra es una caja particular de estos aviones con lo cual se registran los hechos acontecidos antes de un suceso incidente aeronáutico. Estas cajas registran todo tipo de datos como la grabación de voces de la cabina de mando de voz y también registra como las coordenadas, latitudes, amplitud, altitud y entre otras cosas. Este es resistente a cualquier tipo de perforación, a incidente aeronáutico, incendio y resistente obviamente al agua. Este tiene un chip con el cual tiene un rastreador para poder localizar la caja negra, para hallarla y poder estudiar este tipo de accidente y recrearla poco después. Estas fotos, como pueden ustedes ver, son unos aviones marginados y guardados en el museo hallado en el poblado de Briceño, en el parque de Jaime Duque. Estos aviones fueron en particular aviones de la aeronáutica colombiana. Entre ellas, ahí están los aviones con los que funcionalmente trabajan con un tipo de combustión interna, como yo lo había dicho, y había registrado varios hechos históricos durante nuestra época colombiana. Como pueden ver, hay una serie de fotos sobre aviones de la Fuerza Aérea, aviones comerciales, y espero que esta ponencia les haya basado a ustedes un aprendizaje básico y un pequeño resumen de mi ponencia de este año. Espero que les haya gustado y que los haya disfrutado mi ponencia. Espero que me haya dado a entender todo lo que yo dije. Así que aquí les dejo un video. El periódico Washington Post anunció sin mayor recato: es un hecho que el hombre no puede volar, lo cual aparentemente nunca llegó a oídos de Wilbur y Orville Wright. En 1900, Wilbur voló unos 100 metros sobre una zona rural de Carolina del Norte, en un planeador diseñado por él y su hermano. 3 años y varios intentos más tarde, Orville voló en un avión a motor por 12 segundos. En poco tiempo, los hermanos Wright ya volaban muchos kilómetros, transformándose en los creadores de la primera nave aérea exitosa en la historia. Los hermanos Wright eran diestros mecánicos, propietarios de un taller de bicicletas, con lo cual financiaban sus esfuerzos. Ellos no tenían educación universitaria ni técnica. Nunca habían tenido la experiencia de trabajar con otras personas, no contaban con amistades influyentes, con respaldo financiero, ni con subsidios del gobierno. Y tenían muy poco dinero propio. Sí sabían cómo trabajar juntos, y se sentían satisfechos con la idea de progresar lenta pero establemente, y como producto de ello, cambiaron el mundo. Al honrar sus logros, es fácil olvidar los cientos de fracasos que los precedieron. De hecho, fueron esos fracasos los que hicieron posible que el hombre volara, pues inspiraron a esos 2 hermanos a rediseñar y reconstruir sus máquinas.
Su trabajo era escabroso. En sus periodos de vuelo de prueba, dormían en tiendas, expuestos a mosquitos, al agobiante calor y a los huracanes. Los hermanos Wright trabajaban en el anonimato y hasta sus éxitos, al principio, fueron descartados por la prensa. La historia de esos dos hermanos deja valiosas lecciones para todo el que sueña, enfrenta desafíos o se dedica a empresas en apariencia difíciles o hasta imposibles. Ante todo, enseñan que no se deben descorazonar ante las opiniones negativas. La mayoría de los grandes logros sorprende a quienes dudan. Tampoco se desanimen cuando empiecen a acumularse los fracasos. A menudo es el viento de frente lo que nos permite remontar. O, citando las elocuentes palabras de Wilbur Wright, ninguna ave levanta vuelo en vientos calmos. Aquí está la webografía con la que yo me basé en esta ponencia para ustedes. Muchas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado mi ponencia y les haya dado a entender un concepto básico sobre la aviación.